no sea solamente de nombre, sino que lo podamos vivir, ¿sí? Y yo voy a invitarles a abrir las Biblias ahí en el Evangelio según San Juan. Y vamos a ver el capítulo 8:31 y luego nos vamos al 13:35. Ahí mismo en el Evangelio de San Juan. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego allí mismo, pero en el capítulo 13, versículo 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces yo quiero hablarles hoy de las características de los verdaderos discípulos de Cristo. Y se supone que usted y yo somos verdaderos discípulos. Amén. Y mire, hoy en día sí podemos encontrar mucha gente que se dice cristiano. Todos los que creen en Cristo les dicen cristianos. Pero una cosa es creer en Él y otra cosa es hacer lo que Él enseñó, lo que Él dijo que hiciéramos. Entonces, puede haber muchos que creen, pero discípulos y seguidores no son muchos. Y de eso se trata, de que realmente seamos verdaderos discípulos y el mundo que nos ve pueda constatar que en realidad usted y yo amamos a Cristo y somos sus discípulos, ¿sí? Porque sí hay diferencias entre uno que cree solamente, y fíjese, la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no se convierten ni obedecen. Y los discípulos debemos obedecer. Y esta palabra discípulo, en su original, viene de una palabra que se pronuncia madsetes, y que quiere decir aprendiz, alumno, discípulo, y yo me sorprendí, hermano. Entonces, quienes creemos en Cristo y le seguimos, ¿qué cree? También podemos ser sus hermanos. Y este término, discípulo, se usa para designar a todos aquellos que están aprendiendo de su maestro. Entonces, el discípulo es alguien que se toma un tiempo para escuchar al maestro, que se toma un tiempo para aprender, para estar a su lado, para aplicar todo lo que le está enseñando. Y a Jesús, uno de los nombres como le conocían, ¿cuál cree que era? Maestro. No solamente sabemos que Él era el Mesías, el ungido, el Rey de Reyes, el profeta, el sacerdote, sino también maestro. Y por eso a los seguidores de Jesús, tanto a los seguidores de Jesús como a los seguidores de Juan el Bautista, les llamaban discípulos. Y podemos ver este término, por ejemplo, ahí en Mateo 10:42. Y también a los discípulos de Jesús así los conocían, como discípulos. Ah, caramba, creo que me equivoqué. No, es 10:24. Dice: bástale al discípulo ser como su maestro. Entonces, vemos aquí que desde aquel entonces esta palabra se aplicaba a los
que estaban con el maestro. Y ahí mismo en Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Entonces vemos que a los seguidores de Jesús, y también en el 11:1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces, discípulos de Cristo también llegaron a ser todos aquellos que creyeron en Él y que lo seguían a donde quiera que iba. Y también a Jesús le dijeron que Juan hacía y bautizaba y tenía más discípulos. O sea, vemos que esa palabra sí se usaba para designar a los que seguían a su maestro que les estaba enseñando. Entonces usted y yo tenemos que hacer lo que Jesús nos dijo que hiciera. Ahora, allí ahorita leímos en San Juan 13:34, vamos a empezar a ver cuáles son las características. No las vamos a ver todas, porque son muchas y no acabamos, pero al menos vamos a hablar lo que distinguía a un discípulo y lo principal que debe distinguir a un discípulo de Cristo. ¿Qué creen que es? El amor, ¿sí? De hecho, el apóstol Pablo decía ahí en 1 Corintios 13 que si se hablan lenguas, si tienes todos los dones, y cita bastantes cosas, y dice: pero si no tienes amor, pues de nada sirve. Entonces, lo primero que debe de tener una persona que se diga cristiana y que se diga discípulo de Cristo es que debe de tener amor, ¿sí? Y Jesús les decía: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y luego en el siguiente versículo les dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Fíjese, toda la gente, todos los que te rodean. Dice: si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, esta es la marca inconfundible de los verdaderos discípulos: el amor. Entonces, si alguien es enojón, gritón, gruñón, ¿qué le falta? Amor. Y fíjese, desde aquel entonces, así por esta actitud amorosa, era que conocían a los discípulos de Cristo. No los conocían porque tuvieran mucho poder o porque fueran muy buenos guerreros o porque fueran muy ricos, y todavía. Por eso no se conoce un discípulo de Cristo, porque tiene muchos bienes, porque habla muy bonito, porque tiene una posición alta en el lugar donde se congrega, o porque es muy elocuente en la palabra, o porque tiene muchos seguidores. No. Lo que debe de distinguir al verdadero discípulo es que realmente practique el amor. Sí. Jesús demostró durante todo su ministerio, Él demostró amor por todos los seres humanos, y lo demostró de muchas formas. Y la mayor muestra de amor que Él nos dio, ¿dónde fue? En la cruz. ¿En dónde? En la cruz. Porque ahí fue donde Él dio su vida por nosotros. Ahora, el apóstol Juan, ahí en 1 de Juan 4:8, dice que el que no ama a su hermano no tiene amor. Porque Dios es amor, y es que no ha conocido a Dios. Y eso es realmente, si alguien no tiene un trato amable con la gente y no evidencia que hay amor de dar ayuda, de dar apoyo, de sufrir con ellos,
de ayudarles, entonces es que no han conocido a Dios. Porque Dios es amor. Entonces, nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Como si yo no tengo $1,000,000, ustedes me piden y pues ¿de dónde se los voy a dar si no lo tengo? ¿De dónde? Pues así las personas no pueden dar lo que no tienen. Ahora, si queremos dar amor, ¿qué es lo primero con lo que debo de empezar? Pues debo reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador y recibirlo en mi corazón. ¿Sabe por qué eso es muy importante? Porque el apóstol Pablo ahí en Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando hacemos esa decisión, el Espíritu Santo viene y se une a nuestro espíritu, al Espíritu de Dios que nos está dando la vida. Se une, se hace uno con nosotros. ¿Y qué creen? La esencia de Él, que es el amor, tiene que estar en nosotros. Debe de estar en nosotros. Allí empieza a reflejar el amor y el carácter de Cristo. El carácter de Cristo, ¿sí? Entonces, en Marcos capítulo 12, versículo 30, Jesús mencionó algo muy importante. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice, este es el principal mandamiento. El que sigue, y luego dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Y yo les pregunto, ¿se aman? ¿En verdad se aman? Bueno, en la medida en la que tú te amas y que tú quieres el bienestar para ti y quieres sentirte bien, ese mismo amor tiene que darlo para otros, porque dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dígame, ¿a poco usted se levanta en la mañana y pone una mano, ay, qué fea mano, y agarra un martillo y se la empieza a machacar? ¿Se la golpearía? ¿Una rodilla? ¿Un pie? ¿Por qué? Porque nos duele y nos amamos. Yo no quiero que me duela nada. Ay, pero si apenas te rozas con cualquier cosa, el dedo chiquito del pie, ¿y cuánto te duele? Bastante. Sí, no, duele muchísimo. ¿Sabe? Un día que yo estaba en la escuela, estábamos en una actividad de la escuela y a una persona se le cayó una botella de refresco cuando se vendían las de vidrio y me cayó en el dedo gordo del pie. Me reventó el dedo. Fui a parar a que me arreglaran la uña. Me la tuvieron que quitar. Nunca me hizo la anestesia, nunca. Yo sentí todo el dolor de cómo me la extrajeron en vivo y a todo color. Fue terrible. Pero imagínate, nunca hacemos algo para dañarnos. Bueno, nosotros nunca debemos hacer algo para dañar a alguien. Tal vez podamos hacerlo, pues a lo mejor cuando andas apurado, corriendo, a veces puedes hacer algo inconsciente. Pero yo creo que el verdadero cristiano, al menos en mi corazón y en el de mi esposo, nunca está el hacerle daño a una persona. Nunca, hermanos. Nunca lo hemos hecho. Ni cuando estábamos en el trabajo, que no estábamos con personas cristianas y que realmente nos hicieron la vida de cuadros. Nunca, nunca les hicimos daño. Un día me decían mis compañeras, vamos a hacer un oficio en contra de esta maestra porque es muy mala y contigo ha sido más mala que con todos, fírmalo. Le dije, I'm sorry, no lo puedo firmar.
pero ¿por qué? Si a ti es la que más te ha perjudicado y te ha hecho daño. Pero yo no voy a hacer eso, porque la Biblia no me enseña a mí eso. Yo no lo voy a afirmar. Esa persona me hizo bastante daño. Pude haberlo hecho. Yo le dije, no, yo sé esperar en Cristo. Y realmente, hermanas, le fue como en feria. Y yo no tuve que andar firmando, ni que andarla acusando, ni que irla a acusar en la secretaría, ni con abogados, ni con nadie. Fue Dios solamente, ¿verdad? Y un día me puso en ridículo delante de mis compañeros en una junta. Y apenas estaba yo en esa escuela, apenas tenía poquito de llegada. Y todavía no conocía, estoy hablando hace de más de 35 años. Y entonces, sentí un calor, porque cuando te enojas se te sube el calor. Y esperé a que se salieran todos y luego me paré afuera muy valentona y le dije, que sea la última vez que usted me grita. Usted me grita y yo le voy a gritar más fuerte. Usted me insulta y yo la voy a insultar más feo. La mujer nada más hizo así y el Espíritu Santo no me dejó en paz y me dijo, pídele perdón. Y yo, pero ¿cómo si ella me insultó, me agredió? Pídele perdón. Pasaron como 2, 3 días y yo muda. Y entonces un día llegó al salón y me dice el Espíritu Santo, te la traje aquí para que aquí le pidas perdón. Y yo, Padre. Y ya iba a salir del salón y me dijo, si tú te avergüenzas de esto, yo me voy a avergonzar de ti. Maestra, le dije, espérese tantito. Le dije, perdóneme por lo que le dije el otro día. No debí. ¿Y qué cree? Ella me dijo, no, la que debe de pedirle perdón soy yo. Perdóneme por todo lo que dije ese día. Imagínense. Pero uno tiene que ser humilde. En tu corazón no debe de haber algo para agredir a otro. Yo ese día, según yo, ¿verdad? Dije, pues le voy a poner un alto. Pero no esperaba que Dios me hablara tan duro. Porque un discípulo de Cristo no debemos hacer nosotros eso. Entonces, esta palabra nos enseña que si amamos a Dios con todo el corazón, debemos de practicar el segundo mandamiento, que es amar al prójimo. Sí. Y esta característica, mire lo que dice ahí en Marcos 12:33. Allí mismo, cuando le está hablando, dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma. Está hablando del primer mandamiento. Dice, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Pero mire en qué nivel lo pone amar al otro. Dice, amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. ¿Qué tal? O sea, nada de que voy a ir a repartir comida, voy a ir a ayudarle a planchar a la señora que está en cama. Pero si no amas, en vano es que hagamos todo eso, que vayas y repartas 1000 folletos. Dice que amar al prójimo es más que cualquier holocausto y sacrificio. Entonces, esa es la característica de un discípulo. ¿Qué debe de tener? ¿Por qué debe de tener esta característica? Porque es la característica inmutable, invariable de Dios. Él es amor y Él no cambia su amor. Él sigue, por amor, sigue sosteniendo este planeta y todo el universo, porque ama a los seres humanos. Si no, imagínense, no sé si se ha puesto a pensar qué pasaría si de repente se caen todos los aerolitos aquí a la Tierra. A ver, o que un planeta se cayera.
y cayera arriba de nuestro planeta. A ver, ¿cómo se sostienen los planetas allá en el espacio? ¿Qué tal? Yo me hice una pregunta. ¿Por qué el sol nos alumbra y sales al espacio y está oscuro? A ver, contesten, mesa. Por su amor y misericordia, Él hace cosas increíbles para nosotros. Y luego nosotros solamente nos pide que amemos al prójimo. ¿Creen que lo podemos hacer? Sí, sí podemos. Y podemos perdonar a los que nos hacen daño. Entonces, el amor a Cristo no solamente es amarlo a Él y amar al prójimo, sino también hay algunas otras acciones que van implícitas, como la compasión, como la paciencia, tenerle paciencia a otro que no ha aprendido y no conoce lo que nosotros conocemos. El amor de Cristo en nuestro corazón implica ayudar, perdonar, olvidar el agravio, pasar por alto la ofensa, servir a Cristo, servir a otros, servir al prójimo. Y sabe, el amor hacia los semejantes implica también verlos como Cristo los ve. ¿Cómo los ve Cristo? Dígame, ¿cómo los ve a ellos y cómo nos ve a nosotros? Con amor y misericordia. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos frágiles y somos imperfectos y somos pecadores. Y en cualquier rato, podemos caer. Entonces, Él nos tiene misericordia. Mire, cuando el apóstol Pablo se convirtió, ¿cómo era antes de su conversión? Era malo y era implacable y perseguidor de los cristianos, hasta dice que consentía en la muerte de ellos. Y cuando él se convierte y que quiere congregarse con los cristianos, ¿cómo cree que reaccionaron todos? ¡Ay, qué miedo! Ahí viene Pablo, viene Saulo de Tarso. Ahí viene Saulo, escóndanse. Yo creo que eso era lo que decían, escóndanse porque no los vaya a llevar ante el concilio. Pero ¿qué cree? Hubo gente que creyó en él. Y uno de ellos, ¿se acuerdan quién fue? Ananías. ¿Qué pasó? Que el Señor le reveló, le dijo, tienes que ir a orar por él y tienes que ponerle la mano para que él recobre la vista. Ay, Señor, pero mira, él perseguía a la iglesia. Sí, pero Dios ya estaba tratando con él. Le dijo, porque instrumento escogido me es para llevar el evangelio. ¿Y qué cree? Se armó de valor y fue a ver a Saulo e hizo lo que Dios le mandó por amor a Cristo y por amor al prójimo. Y sabe, él no fue el único que le tuvo la paciencia a Pablo. También estaba Bernabé. Y sabe, ellos no lo vieron como que, ay, este malvado, es un maldito, todos los que arrastró, todos los que persiguió, todos los que golpeó, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Ellos no vieron eso. A un Bernabé, fíjese, yo me sorprendí cuando el hermano Gilberto nos habló de eso, de que Bernabé contribuyó para enseñar a Pablo. Vio en él algo más de lo que la gente veía. Dios le abrió los ojos para ver en él no solamente a un buen discípulo, sino para ver un buen instrumento que llevara su evangelio. Y lo preparó, le tuvo confianza. Y bueno, no solamente a Pablo, a muchos otros que se convirtieron en ese tiempo, porque ellos vieron
lo que Dios quería que vieran. Usted no rechace a una persona por lo que ve. No la rechace, mírela como Cristo la miraría. Ay, que esta no me gusta porque esta hace esto. Ay, no, esta no me gusta porque esta hace otra. Esta me cae gorda. ¿A poco no he escuchado a gente que se expresa de esa manera? Y qué vergüenza va a ser el día que Dios nos ponga delante de Él y nos diga: ¿por qué te expresaste así de esta persona? ¿Por qué no viste lo que yo vi? Sí, ahí en la Biblia, la palabra de Dios le dice a Ciro y a Nabucodonosor, usa expresiones como mi siervo. Imagínense. Tenemos que tratar de ver a las personas como las ve Cristo, lo que pueden llegar a ser en sus manos. A lo mejor unos excelentes predicadores, unos excelentes evangelistas, profetas, ver lo que Dios ve en ellos y verlas con la misericordia con la que Dios nos ve a nosotros. Entonces, Cristo nos dio el mayor ejemplo de amor y sufrió por nosotros. Dice que Él no vio el sufrimiento, Él experimentó el gozo allí en la cruz. ¿Por qué? Lo dice el libro de Hebreos. Porque Él estaba viendo lo que vendría después. Muchas generaciones de gente convertida y apartada del pecado. Ahora, no porque no piensan igual que nosotros, no porque no son como nosotros, no porque no hacen lo que yo quiero que hagan, yo los voy a rechazar. Y me voy a apartar, porque ninguno puede decir que puede salir adelante solo, que no necesita de nadie. ¿Sabe? Ninguno podemos decir eso. Porque en el cuerpo de Cristo todos somos importantes. Aún la pestaña más chiquita que tienes ahí en el ojo y es milimétrica. Es importante en tu cuerpo. Sirve para regular la entrada de luz al ojo. Entonces yo no sé qué parte tú eres, si eres ojo, si eres un pedacito de la ceja, si eres una oreja o eres un pie o eres una uña. Pero sabes, Dios te ama y te necesita. Entonces nadie podemos vivir aislados del cuerpo de Cristo. Tenemos que estar todos unidos, trabajando para Cristo. Ahora, ¿sabe también qué hacen los verdaderos discípulos? Permanecen en su palabra. Una de las citas que leímos ahorita, San Juan 8:31 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esta palabra permanecer es una palabra meno, así en su original, pero significa durar, perdurable, permanecer, permanente, perseverar, persistir, quedarse, retener, vivir. Entonces, cuando Jesús habla: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, lo que está diciendo es que los discípulos que realmente lo son, van a vivir la palabra, van a perseverar en su palabra, van a retener la palabra en su mente y en su corazón. Hablar de esto habla de un carácter, habla de aplicarla en la vida, habla de tener comunión continua con Cristo, permanecer en Cristo continuamente. No solamente voy a permanecer en la palabra hoy, porque la Biblia me dice orar sin cesar, solamente hoy un ratito y mañana y pasado no oro, ni leo la Biblia. No, habla de un estado permanente. Y miren, hermanas, que Dios nos permita permanecer en su palabra hasta el último día de nuestra vida. Que realmente hasta el último día de su vida usted haga lo que dice la Escritura.
Mire, hace años, una vez, le digo, yo aprendí mucho con la hermana María Luisa Chávez de Soto, la mamá de Gris. Un día fuimos a orar por una persona que estaba a punto de morir. Y decía a su hija, por favor, háblenle, llévenla a los pies de Cristo y que perdone a mi papá, porque ella nunca ha querido perdonar a mi papá. No nos dijo que había pasado, pero sabe, ella estaba muy malita, pero estaba consciente. Y el final se acercaba y empezamos a hablarle de lo importante que era ponerse a cuentas con Dios. ¿Y qué creen? Y le hablamos de que recibiera a Cristo y que perdonara a su marido. ¿Y qué creen que dijo? Sí puedo recibir a Cristo, pero no perdono a mi esposo. Nunca lo voy a perdonar. Ay, grave el asunto. Y no quiso. Por más que le insistimos, esa mujer no quiso. Nos retiramos de ahí y en la madrugada falleció. Imagínense, se murió sin perdonar a su propio esposo. Y tú veías ahí al viejito, todo un amor muy humilde, muy sencillo el hombre. Dije, yo no sé qué pasaría. Pero eso es terrible. Entonces, que a nosotros Dios nos permita permanecer hasta el último día de nuestra vida, haciendo la voluntad de Dios, lo que hemos aprendido en su palabra, y preguntarnos si pasamos por una situación difícil y cómo voy a reaccionar. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría en mi situación? Para yo no salirme de mis casillas, para yo no apartarme del camino, porque gente cristiana a veces ha perdido en un segundo. Y hace años, cuando estábamos con el hermano Joel en Consolidación, él nos contaba un testimonio muy tremendo de un pastor, decía, que había tenido un accidente, pero un día antes él había tenido una situación con su esposa y fue algo que tal vez no fue voluntario, y la esposa le decía, amor, por favor, perdóname. Y él se enojó tanto que salió enojado y se fue, amaneció y regresó a la casa. En la mañana siguiente despertaron, otra vez la esposa le vuelve a pedir perdón y él no quiso. Se subió a su carro y se fue. ¿Y qué cree? Tuvo un accidente. Y en el accidente murió. Y entonces este testimonio nos lo contaron a nosotros. Estábamos ahí abajo. Entonces dice que esta persona, Dios le permitió, ¿verdad?, regresar, pero dice que llegó al cielo y le dijo que él pensó, dijo, no, aquí no puedes entrar. ¿Pero por qué? Dijo, porque no perdonaste a tu esposa esta mañana. No, me arrepiento. Dijo, en verdad, ¿estás arrepentido? Y que el Señor le dijo, te voy a dar otra oportunidad y vas a regresar, pero tienes que enseñarte a perdonar y enseñar a otros a perdonar. Y por eso fue que supimos este testimonio, ¿verdad? Entonces, permanecer en la palabra implica todo eso, poner en práctica lo que estamos aprendiendo, vivirlo, no solamente contarlo de los dientes para afuera, sino vivirlo y vivir una vida apartados del pecado, vivir una vida de santidad, porque si decimos que somos cristianos y no la aplicamos en la vida, entonces seguimos atados. Y la palabra de Dios nos enseña ahí en San Juan 8:32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, siente la libertad. Aún siente la libertad si sabes que ya te va a tocar. Yo varias veces he enfrentado la muerte
Y yo le he dicho al Señor esas veces que me vi muy mal, y en una, que varias veces, bueno, que no se las puedo contar, no terminaría, pero yo le he dicho: Señor, aquí estoy lista. Si este es el último día de mi vida, Señor, estoy lista. Pero si no es, Señor, permítame levantarme para hablarle a esta gente aquí donde estoy. Y lo he hecho varias veces en el hospital, hablarle a los compañeros y compañeras de cuarto, porque he visto unos casos bien terribles y he visto morir gente ahí junto a mí, que no he podido algunas veces explicarles por el estado en el que llegué o por cómo ellos estaban, pero cuando ya me he recuperado les he hablado la palabra, hasta me han regañado en el hospital. Entonces hay que permanecer en la palabra hasta el último día de nuestra vida. ¿Qué más hacen los verdaderos discípulos? Lo demuestran amando a Dios y amando al prójimo. Mire, en San Juan 14:24, Cristo dijo: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, simplemente así vamos a conocer a alguien, si es discípulo o no lo es. Si no ama a Cristo, simplemente no va a guardar la palabra, no la va a obedecer. Ahora, ¿qué más puede haber en un discípulo? Debe de haber gratitud. Gratitud para con Cristo. Primeramente tenemos que estar agradecidos porque Él nos rescató del pecado, nos rescató del infierno, nos rescató de la muerte eterna. Entonces, mínimamente lo que tengo que hacer, ¿qué es? Guardar su palabra, mínimamente. Número 3, ¿qué hacen los verdaderos discípulos? ¿Saben? Buscan la llenura del Espíritu Santo. La buscan, ¿sí? En el libro de los Hechos no lo dice así abiertamente como lo dice Jesús, pero lo podemos inferir por lo que estamos ahí leyendo. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero utiliza esta palabra, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa palabra testigo, tú no puedes ser testigo de Cristo si primero no eres un discípulo. ¿Cómo? ¿Cómo vas a ir y ser testigo y testificar a otros? Primero tuviste que haber sido un discípulo de Cristo. Entonces, y miren lo que dice en el verso 13. Hay evidencias de lo que hacen los discípulos. Dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, etcétera. Dice, y luego en el 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacen los discípulos? Orar, y permanecen unidos. Dice que estaban en el aposento alto. Quiere decir que hacían las actividades juntos, ¿sí? Mire, en Hechos, en el 14, bueno, eso es lo que estábamos leyendo, donde dice que todos estaban juntos orando. Entonces los verdaderos discípulos perseveran unidos con un propósito. Y ese propósito Jesús se los había dicho. ¿Dónde? En Lucas 24:49. Vámonos a Lucas 24:49. Bueno, ahí está, ya me ganó Pablito. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ¿saben? Lo que leímos en Hechos era lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban unánimes juntos, esperando la promesa
del Espíritu Santo. Perseveraban unidos, esta promesa que Dios les estaba dando, hasta ser investidos de poder de lo alto, que luego lo vemos que se cumple. Donde en Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vuelve a repetir la palabra unánimes, que habla de unidad. Y luego dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿por qué el Señor permite que un discípulo reciba el Espíritu Santo? Pues primeramente para purificar y santificar. ¿Qué dijo Juan? Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué es el fuego? Para purificar, para limpiar. Entonces Él nos purifica, nos limpia, nos santifica. Y el fuego habla también de una pasión. ¿Una pasión por quién? Pues por Él, por su palabra y por su obra. Entonces, es una característica que tienen los verdaderos discípulos. Tienen pasión por Cristo. Y entonces, ya investidos con poder de lo alto, ¿qué crees que hacen? Son testigos. Entonces van a hablar el evangelio. Empiezan a hablar a los que no han creído. Porque entonces, ¿cómo voy a creer yo que quiero hacer esa labor, pero no tengo ni amor ni pasión por Cristo ni por el prójimo? Eso es lo que nos debe mover, el amor, para ir y llevar el evangelio aún a las partes más apartadas. ¿Sí? Y sabe, esto es algo muy importante, porque cuando Dios nos da de su Espíritu Santo, ahorita leímos: recibiréis poder. ¿Poder para qué? Primero, pues para vencer al pecado. Poder para no caer en el engaño del diablo, en sus mentiras, en sus dardos que a veces nos lanza los pensamientos. Poder para resistirlo y poderle ordenar que se vaya en el nombre de Jesús. Poder para orar por un milagro, para que suceda en ese momento. Sí. Mire, yo a veces pienso, es algo muy personal, no viene en la Biblia. Primera de Guille 1:2. Cuando dice que en los últimos tiempos, cuando dice que vendrán los dos testigos con el poder y la autoridad de Elías o de Juan el Bautista. ¿Qué significa eso? Yo he pensado, digo, porque la Biblia habla a través de tipos o figuras, pero también Dios puede enviar esos dos testigos. Pero luego yo he pensado, pues también puede ser todo el pueblo de Israel y todo el cuerpo de cristianos en el mundo que tienen poder para cerrar el cielo y para abrirlo. ¿Con qué? Con fe, con autoridad. Por eso les digo que es Primera de Guille 1:2. Porque son de las cosas que a veces yo pienso, digo, pues también puede ser que se refiera, porque no lo dice la Escritura abiertamente. No lo dice, no vayan a creer que estoy diciendo algo que ahí viene, no. Es algo que a veces yo me hago esos cuestionamientos yo sola y digo, Dios puede darnos una unción muy fresca para abrir y cerrar el cielo. Sí, yo sí lo creo, que podemos hacer lo que hizo Elías y que se detenga. Y mire, yo he orado y he hecho cosas que a lo mejor si me dicen, la hermana Guilla está loca, pero sí lo he hecho. ¿Y qué creen? El Señor me ha respaldado. Y así como he orado, ha sucedido.
Entonces, ese poder es para poder extender el reino, para seguir hablándole a otros, para que cuando sucedan los milagros, la gente se convierta. Entonces, para ser un discípulo de Cristo, ¿qué necesitas? El respaldo del Señor. ¿Necesitas su respaldo? ¿Necesitas el Espíritu Santo para obrar prodigios, milagros? Y mira, cuando a veces el Señor te revela algo de alguien, a mí no siempre el Señor me revela, hermanas, porque luego hay gente que me pregunta, le digo, no, es que no es siempre, es cuando Él quiere, yo no lo voy a forzar, pero de pronto el Señor me guía a algo y lo hago, y voy y le hablo a esa persona, ¿y qué creen? Era verdad lo que estaba pasándole. Entonces le digo, pues si Dios me reveló por algo es para que yo venga y ore. Entonces vamos a orar para que suceda el milagro que estás esperando, pero primero quiero que conozcas a Él como tu Señor y Salvador y lo aceptes en tu corazón. Primero es eso, hermanos, que no se nos olvide. Entonces, los discípulos de Cristo no se conforman solo con poquito, quieren la llenura y la plenitud del Espíritu Santo para ver los prodigios, para ver los milagros, para predicar con poder y de nuevo su palabra, y que no te dé vergüenza ni te dé miedo. Así de sencillo. ¿Sí? Cuando apenas comenzaba, estábamos en la Cruz Verde, cuando era la Cruz Verde, y a un niño se le cayó una barda encima, un niño de 4 añitos. Y yo escuchaba al Espíritu Santo con voz audible que me decía, ora por el niño, ora por el niño. El niño ya tenía como 2-3 horas inconsciente y lo tenía, no era su mamá, era la señora la que se lo dejaron cuidando. Y estaba a reventar la Cruz Verde. Hasta que el Espíritu Santo sentí que me levantó y yo tuve que caminar. Y le dije, ¿me da permiso de orar por el niño? Y entonces fue que supe, por favor, el niño no es mi nieto. Me dejaron cuidándolo y la barda se cayó encima. El niño andaba jugando. Pero ¿sabe qué venía a mi pensamiento? Dije, ay, Señor, aquí me da vergüenza. ¿Cómo voy a orar entre tanta gente? Y volví a escuchar eso que les dije. El que se avergonzare de mí, yo también me avergonzaré de él. Pues como resorte, ¿verdad? Y sabe, yo sentí que algo pasó con el niño. No encontraban quién lo llevara al hospital universitario. Le dije, mi esposo y yo la llevamos, no se preocupe, pero déjeme primero orar por el niño. Y sabe, agarré al niño, le puse las manos en su cabecita. Yo sentí que las manos se me pusieron ardiendo y que algo salía de mis manos. Cuando acabo de orar, agarraron a la señora y la subieron a la ambulancia. Yo sé que Dios hizo algo con ese niño ese día. Tú puedes hacer eso porque tienes al Espíritu Santo, pero necesitas ponerlo en práctica y no tener miedo de dar un paso de fe, de hacerlo. ¿Sí? Yo he orado por enfermos que han estado en coma y en ese rato han despertado. Por personas, pues solamente por 2, y el Señor les ha resucitado, que ya estaban esperando que llegara el forense para llevársela, una de ellas, y el Señor la resucitó. Dios lo puede hacer contigo si lo crees. ¿Qué hacen los verdaderos discípulos? Escuchan su voz. ¿Y dónde está su voz? En su palabra escrita. Pero ¿qué necesitamos? Leerla, meditarla, aprenderla, memorizarla para que el Espíritu Santo la active cuando tenga que ser sacada de por nuestra boca. Necesitamos leerla. ¿Cómo se logra esto? Pues necesitas destinar un tiempo. Tiempo nunca lo va a haber. Tienes que apartar un tiempo para leerla, como tienes que apartar un tiempo para orar, para estar en comunión con Él. Porque ¿sabe? A veces Dios te habla con voz audible. A mí Dios me ha hablado con voz audible y no siempre ha sido para cosas buenas, ¿verdad? Cuando mi mamá iba a morir, el Señor me avisó antes. Cuando mi papá también. Y no se me olvida esa ocasión. Salimos con mi madre del hospital, la llevamos a la casa y yo me vine con esa angustia.
Yo la vi muy malita y le dije a mi esposo, no alcancé a orar por mi mamá, al rato que vengas del culto me llevas para orar por ella. Él se vino a la iglesia, yo me fui, dije voy a echar a lavar ropa, y justo cuando iba a echar la ropa a la lavadora me dice, es el tiempo, tu mamá va a partir, ya me la voy a llevar. Aventé la ropa, agarré el teléfono y le dije a mis hermanas, no se asusten, mamá ya va a partir, preparen todo. ¿Sabe qué? Dejé el teléfono. Cuando yo cuelgo el teléfono, mi mamá entró en un paro respiratorio, mi hermana le dio respiración de boca a boca y masaje, la sacó. Llegó la ambulancia y ya no había nada que hacer por ella, ya había terminado. Pero Dios me avisó como media hora antes de que ya, háblales para que no se asusten. Y así fue. Pero cuando tú estás conectado con Cristo, cuando estás conectado a través de la oración y de la lectura de la palabra, Él te va a revelar el santo y seña. Te va a hablar, ¿sí? ¿Y por qué es necesario leer la palabra? Para obedecerla. Dice ahí en San Juan 10, porque Jesús lo cuestionaban los judíos y le hacían muchas preguntas, los judíos incrédulos, porque no todos los judíos eran creyentes, había algunos incrédulos. Y ahí en esa parte de San Juan 10 cuestionan a Jesús. Y Él les dice, mis ovejas oyen mi voz. En el 10, 26 y 27 les dijo, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los verdaderos discípulos saben escuchar la voz de Dios, saben obedecer su palabra escrita. Y aunque les cueste, la ponen por obra. ¿Sí? Y Jesús sabe quiénes son realmente sus ovejas, porque a sus ovejas Él les va a dar trabajo y les va a dar de sus dones, les va a dar de sus ministerios. ¿Por qué? Porque le creen y porque Él las conoce. Hay un mutuo conocimiento. Las ovejas lo conocen a Él y Él conoce a sus ovejas. Pregunto, ¿tú eres ovejita? ¿Tú le obedeces, le sigues? ¿Sí? Y sabe, los verdaderos discípulos también guardan sus mandamientos. Esto va muy ligado a esta otra característica. Ahí en San Juan 14, 15 Jesús les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hace rato leíamos que los discípulos de Cristo lo aman a Él y aman al prójimo. Y si lo amamos, ¿qué debemos hacer? Guardar sus mandamientos, guardar su palabra, obedecerla, así como Él nos la está enseñando a través de la palabra escrita. ¿Sí? Y saben, la obediencia Jesús nos la enseñó. Él fue obediente hasta lo último. Es el mayor ejemplo de obediencia a la palabra que tenemos. Jesús él mismo dijo, yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplirla. ¿Qué estaba diciendo? Vengo a obedecerla. Entonces, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, allí vemos de la obediencia de Cristo, que Él fue obediente y fue a la muerte y muerte de cruz. Entonces fíjese que usted y yo tenemos que glorificar al Padre obedeciendo sus mandamientos. Cuando usted y yo la obedecemos, es cuando está bien guardada en la mente y en el corazón. Y sabe, el obedecer a Dios no es que si quieres, pero Él nos dio libre albedrío porque Él no quiere nada a fuerza. Usted y yo debemos de gozarnos en obedecer su palabra.
Si Él nos dice que perdonemos, tenemos que perdonar. Si dice que nos humillemos, tenemos que humillarnos. Como, que no esté el abogadito ahí como estaba en mí, que el Señor me decía, pídele perdón. Y yo decía, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué si ella fue la que me gritó y me insultó? Y lo hizo muchas veces, no crean. Por eso esa vez como que ya me tenía hasta acá y siempre yo callada. Y ese día, pero no, hombre, nunca lo hubiera hecho porque el Señor me exhortó. Mejor obedecer a Dios, ¿verdad? Los apóstoles dijeron, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor guardar su palabra y ponerla por obra en nuestras vidas. No voy a acabar, pero denme 5 minutos más. Los verdaderos discípulos se niegan a sí mismos. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Ahí en Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y dice, si alguno quiere. O sea, no nos está diciendo, es obligación. No, pero si tú quieres seguirlo, niégate a ti mismo. Entonces, negarse a sí mismo habla de una conducta externa, pero genuina, no una conducta externa para que la gente diga que solamente eres un buen cristiano, pero pues solamente eres una apariencia. Él quiere que sea de corazón cuando te niegues, ¿sí? Que en verdad pongas a Cristo en primer lugar, por sobre todas las cosas. Y negarse a sí mismo habla de morir a tu yo, morir a tu abogadito, morir al orgullo, morir a tus deseos egocéntricos, morir a los deseos de la carne, aún morir a los anhelos. Fíjese, cuando yo metí ya para dejar de trabajar en el permiso, me vine y desde ese día temprano en la mañana que tuvimos la junta aquí con los pastores, Dios me estuvo hablando lo que era servirle de corazón, servirle por amor. Y entonces se fueron todos y a las 12 que se acabó la junta yo me vine a orar aquí. Y el Señor me decía, entrégame tus deseos. Señor, no puedo. Entrégame tus deseos, porque yo dije, pues siempre quise estudiar medicina. Y luego me gusta mucho la cocina. Ya me había inscrito en hablar inglés, para hablar inglés. Estaba ya por irme a inscribir ese día a una escuela para chef y a una escuela de música. Yo hice el plan perfecto, ¿verdad? Dije, pues como ya es muy tarde para estudiar medicina, pero me voy a meter a estudiar inglés, a estudiar chef y a aprender a tocar un instrumento. Y el Señor aquí me dijo, entrégame tus deseos. Y duré horas aquí que no podía, como luchando con él, como Jacob, hasta que no pudo y le dije, Señor, está bien lo que usted diga. Y fui y me di de baja a la escuela del inglés, que era la que ya me había inscrito. Cuando Dios te pide que te niegues a ti mismo, es negar algo que tú quieres hacer, un anhelo muy grande. Y Cristo quiere que lo pongas, ese anhelo, en segundo lugar o en último lugar, porque primero debe ser Él. Debes morir a tu yo y morir a tus anhelos. Pero luego la segunda parte de este versículo dice, tome su cruz. Y sabe, tomar la cruz quiere decir que te va a costar, porque cuando alguien iba a ser crucificado, ¿qué creen? Tenía que cargar la cruz. Jesucristo cargó la cruz, eso lo podemos ver ahí en los evangelios, que Él cargó la cruz. Entonces, habla de llevar como un peso, y tienes que llevarlo voluntariamente, como aquel hombre Simón de Cirene, ¿se acuerdan? Que fue el que le ayudó a llevar la cruz. Tiene que ser voluntario, no es a fuerza, es de buena gana, de buena manera y con mucho amor.
y además armarte de valentía, porque tomar la cruz para emprender algo donde tú no sabes qué te espera, necesitas valor y necesitas decisión. Recuerdo a una mujer que cuando llegó estaba en unión libre. Le dije: hermana, o se casa o renuncia a vivir con ese hombre. Está en otra iglesia, todavía está ahí. Y un día solita llegó y me dijo: hermana, entendí. Y yo le dije a este varón: si no te casas, pues ahí te ves. Yo mejor quiero seguir a Cristo. Y ella sigue sirviendo al Señor, está en otra iglesia. Pero les digo, no es fácil a veces, porque Cristo te pide que renuncies a algunas cosas. Yo tuve que renunciar a todo lo que quería aprender. Tuve que hacerlo, pero dije: pues ¿qué es más importante? Pues seguir a Cristo, servir a Cristo. Eso es mucho más importante, porque cuando te niegas y tomas la cruz, entonces estás dispuesta a renunciar a todo. Ahí en Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre e hijos, hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y no está hablando de que aborrezcas a tu familia, no está hablando que aborrezcas al vecino o que aborrezcas a la hermana que tienes a un lado. No, de eso no te está hablando. Lo que está diciendo es que aún para uno lo más importante es su familia. Bueno, dice que aún la familia la pasas a segundo plano porque Él es primero. Tienes que renunciar a eso, el primer lugar. Y tiene que ser voluntario. Y Cristo no te va a pedir que los desampares, que los dejes sin comer, que no los atiendas. No, lo que te está diciendo es que Él siempre será la prioridad. Porque hay quienes tienen a sus hijos o al esposo como ídolos. Y la familia no puede ser nuestro ídolo. Aún tenemos que dejar eso a un lado, renunciar a ese ídolo y ponerlo a Él en primer lugar. Los verdaderos discípulos están dispuestos a dejarlo todo por Cristo. En Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿De qué habla? Pues a lo mejor, si estás enfocado mucho en lo material, no es tanto lo material, en lo económico, en las propiedades, no. Sí sirven, y sirven para extender el reino, pero nuestro primer lugar es Él. Y otra característica es llevar fruto. Ahí en San Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Usted y yo tenemos que llevar fruto. ¿Cuál fruto? No solamente de buenas obras y de buen carácter y de amar, sino de llevar almas a los pies de Cristo. Así que, ¿qué te pide el Señor? Que renuncies. A lo mejor no te pide que entregues la vida y la pierdas, pero a lo mejor te pide que dejes el orgullo, o que dejes la televisión, o que dejes el celular, que ya no te metas tanto a las redes sociales, que ya no mires tanto Facebook. ¿Quieres ser su discípulo? Entonces, pues vamos a entregarle todo ahorita. Como ven, póngase de pie. No terminamos, porque realmente hablar del discipulado es hablar de disposición, de entrega, de humildad, de estar enfocados, de ser fieles, etcétera, etcétera. Vamos a darle gracias a Dios y dígale con todo su corazón: Señor, perdóneme si no he aprendido a ser su discípula. Padre, en esta hora aquí estamos reconociendo, Señor, que le necesitamos y que hay cosas que nos falta por hacer. Yo le ruego, amado Espíritu Santo, que nos enseñe a ser buenos discípulos suyos, Señor, que aprendamos a amarle por sobre todas las cosas, con toda la mente, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, y que aprendamos a amar al prójimo, pero que también, Señor,
podamos renunciar a todo lo que el mundo nos ofrece, para enfocarnos solamente en usted, para permanecer en su palabra, para buscar la llenura del Espíritu Santo, para buscar, Señor, ser llenos cada día de su Espíritu, para escuchar su voz, para obedecer su voz, su palabra, para manifestarlo a los que nos rodean, para guardar los mandamientos, Señor, y también para llevar mucho fruto. Padre, por favor, enséñenos estas características, ayúdenos a aprenderlas y denos la oportunidad, Señor, antes de que se acabe el año, de hablar de Cristo a aquellos que lo necesitan, que allá afuera se pierden y no han conocido a Cristo, para que no se pierda esta generación, Señor, de los jóvenes, de los niños, Señor, que están creciendo con el uso de las redes sociales, de la tecnología, pero que no buscan su palabra, que no la leen, Señor. Háganos un instrumento, Señor, para la gloria de su nombre.